China comienza a comprar muchas reservas y a incrementar sus reservas de oro. ¿Para qué? Para, en lugar de estar basando su economía en la base dólar, la van a tratar de basar en la base oro nuevamente, como se hacía anteriormente. Y de esta forma tratar de fortalecer su moneda, pero China muy hábilmente le manda el mensaje al mundo de que efectivamente va a respetar todos los acuerdos internacionales de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, y mantiene que su moneda y su economía va a estar basada justamente en la base de dólar, ¿no? En la base que está estandarizada a nivel mundial. Pero los analistas internacionales comenzamos a ver que realmente la jugada iba por otro lado, ¿no? Aparentemente estas grandes reservas de oro y además está abriéndose su propio camino para incrementar las reservas de oro a través de proyectos enormes como el One Belt, One Road Project, la nueva ruta de la seda, que no solamente es para sacar sus productos, sino también para poder traer materias primas a su economía, ¿no? Tener su propio camino, decían por ahí, y al ir construyendo esta ruta marítima, esta ruta aérea, esta ruta terrestre, que además terrestre ya existe en gran parte por vía de ferrocarril, y actualmente se están exportando más de 800 contenedores semanales, ¿no? Desde China hasta Europa concretamente. Y ahora con esta importación de materias primas, entre ellas, pues aumenta sus reservas de oro. Por lo que hace China es, bueno, pues yo, yo no voy a ocultar que tengo oro, ¿no? Y de hecho aquí está mis reservas, las pueden verificar, ¿no? Cosa que otros gobiernos no han hecho. Dicen, yo tengo mis reservas de oro y tengo tantas, pero no están abiertas para que vengan y me las auditen, ¿no? China dice, adelante, pueden venir a auditármelas, ¿no? Y ¿qué está haciendo con esto? La intención era justamente, eventualmente, tornar su economía a la base oro, fortalecer el yuan, y de pronto algunos otros países comenzaron también a decir, bueno, ya no voy a basar mi economía, mi moneda en la base de dólar, sino en la base yuan, y comienzan a hacerlo ciertos países, ¿no? Como India, como Sudáfrica inclusive, ¿no? Rusia incluso, bueno, algunos otros países que son históricamente aliados de China. Y de pronto pasa todo este tema del COVID-19, y China ahora pues dice, pues voy a fortalecer mi moneda y voy a basar mi economía en mi propia moneda, ¿no? En el yuan. Y además hace una jugada extraordinaria en términos de tecnología, ¿no? ¿Por qué? Porque saca la primera e-currency oficial. Entonces lanza el e-RMB, que es el yuan digital, vamos a llamarlo de esta forma. Y poco a poco, sabiendo cómo está de digitalizada la sociedad china, pues es hasta cierto punto muy sencillo comenzar a utilizarlo. Ya empieza a pagar las nóminas y los sueldos de trabajadores del Estado mediante esta moneda digital. Y además lo hace también con el argumento de que de esta forma, como aparentemente en los billetes puede transmitirse el coronavirus, pues también es por seguridad, ¿no? Entonces vamos a lanzar una nueva moneda digital, es la primera moneda digital en el mundo, entonces eso posiciona a China definitivamente a la vanguardia, ¿no? A la vanguardia, y además los posiciona nuevamente en el futuro. Eh, si China, hay teorías recientes, sobre todo en Estados Unidos, donde hablan que el COVID-19 fue creado en laboratorios chinos y realmente viene de China, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos muchas, dice Mike Pompeo, tengo muchas pruebas, Estados Unidos tiene muchas pruebas de que el virus vino de China, cosa creo que pues, no es novedad, ¿no? Creo que todos sabemos que el virus surgió en China, de cómo surgió, pues es ahí donde está un poco más la duda, pero
Definitivamente, este tema de si tengo pruebas, empieza el juego político, ¿no? Es normal, están la lucha de dos potencias. Vamos a enfrentarnos a un mundo que si bien el mundo pasamos de la Guerra Fría, después llegamos a un mundo donde existía solamente el hegemón que era Estados Unidos, y ahora pues están surgiendo esta nueva posible superpotencia que es China, pero también surgen potencias medias, ¿no? Regionales, Brasil, el propio México, Turquía, Francia, Alemania, etcétera, Reino Unido, que ya estaban ahí, pero van surgiendo estas potencias medias o también las potencias regionales. Entonces, este mundo post-COVID pues va a ser un mundo en el que pues va a convivir, vamos a convivir eh, en esta multipolaridad, que lo que va a suceder es justamente la lucha por el poder en el mundo, pero ahora ya no va a ser solamente una potencia, ahora tenemos muchas pequeñas potencias, una superpotencia y una potencia emergente, pero además muy dictada por el tema comercial, que ya lo veníamos viendo antes del estallido de esta pandemia, pero además ya vinculando abiertamente a una guerra donde ya tenemos también dos monedas que podrían fortalecerse, ¿no? El RMB poco a poco va a ir fortaleciéndose, poco a poco la gente va a comprar más yuans, la gente va a comenzar a invertir en el eRMB. Eso sin duda creo que poco a poco va a irse dando, sobre todo en los países que son más afines a China. Ahora, hay otras monedas por ahí en el mundo que se han estado fortaleciendo y que nadie hemos puesto mucho en el tablero, ¿no? Como por ejemplo, el dólar australiano, ¿no? O la corona sueca, que sin duda poco a poco van a ir posicionándose a la par de lo que suceda con el dólar americano y con el euro. Entonces, definitivamente, aquí nos vamos a encontrar en un mundo en el que si queremos hacer negocios internacionales, tenemos que comprenderlo, ¿no? Eh, por eso yo insisto mucho en que tenemos que conocer qué pasa más allá de la noticia, qué pasa más allá del simple titular de los periódicos. Hay que estudiar un poquito más este tema de exportaciones. No nada más es, oye, pues tengo tanto producción, produzco tanto, tengo una oferta exportable y pues voy a buscar un mercado a dónde poderlo exportar y me lanzo. Y si yo vivo en una ciudad en tal país, vamos a poner un ejemplo, si yo vivo en Monterrey, para mí lo más lógico sería exportar a Estados Unidos y lo más lógico sería exportar a Texas. Inclusive si pienso en abrir una sucursal en el extranjero, pues para mí lo más sencillo es abrir una sucursal en el estado de Texas, ¿no? Porque es lo que tengo aquí a 2 horas, que es como pensarían primordialmente los empresarios regiomontanos. Pero si vas a exportar, las cosas no pueden ser tan simples. Realmente tienes que aprender a comprender cómo funciona el mundo, tienes que aprender a leer qué es lo que está sucediendo en el mundo y en base a eso poder tratar de tomar ciertas decisiones que pueden ser decisiones estratégicas para las empresas. Eh, las multinacionales tienen sus departamentos que están constantemente monitoreando lo que sucede en el mundo y que están constantemente haciendo los análisis de dónde y se puede invertir y en dónde no. ¿Qué pasa con algunos gobiernos? Tienen inclusive sus departamentos de relaciones gubernamentales, ¿no? Que están constantemente manteniendo esa relación con los distintos gobiernos de los países donde tienen operaciones, hablando de las multinacionales. Pues las pymes tienen que pasar a actuar como si fueran una multinacional, tener ese pensamiento global y no limitarse por el tamaño, ¿no? El tamaño creo que y está ya demostrado que el tamaño no debe de importar, porque en un mundo en el cual tenemos acceso a tanta tecnología, en un mundo en el cual podemos estar haciendo conferencias por las distintas herramientas que se cuentan ahora, ¿no? Podemos hacer
ventas internacionales desde un principio, desde el momento en que estamos inclusive conformando nuestras nuevas empresas, ¿no? Pensando en los emprendedores, pues ya puedes crear, siempre lo he dicho, en algunos lugares donde me han invitado, ¿no? Que he platicado con alcaldes, que he platicado con algunos, inclusive gobernadores de algunos estados, y me dicen, oye, pues traigo estas ideas y voy a traer inversión extranjera y voy a hacer esto. Cuando le digo, ok, sí, está bien atraer inversión extranjera, es muy válido atraer inversión extranjera. Pero en algunos municipios yo lo que les he dicho, ¿y por qué en lugar de eso? Si tú tienes muy buenas universidades, además tienes buenas universidades tecnológicas, gradúas muy buenos ingenieros, gradúas muy buenos administradores, ¿por qué no fomentas el emprendimiento y que surjan empresas de base tecnológica? Y no pensando en empresas de base tecnológica que cobran la región, ¿no? Porque tal vez la región no puede ser muy atractiva por el tamaño del mercado. Pues piensa en la creación de empresas de base tecnológica que ataquen el mercado global. Y ejemplos de esos hay muchos. Yo siempre menciono el ejemplo de un país al que yo admiro mucho, que lo he mencionado aquí muchas veces, que es Estonia. Eh, Cómo ellos identificaron sus fortalezas y sus debilidades después de hacer ese análisis. Y además identifican cómo los emprendedores estaban rompiendo las fronteras, están expandiéndose globalmente y lo comienzan a utilizar como una estrategia de desarrollo para el propio país, ¿no? Y se convierte ahora en un país muy avanzado en tecnología, con una sociedad muy desarrollada y además crean muchas herramientas para que la gente vaya a invertir, sino para que no invierta directamente, sí para que creen empresas en su territorio, ¿no? Crean inclusive la e-residency, ¿no? Lo que hace es que muchos de los emprendedores del mundo podamos ir allá a Estonia, sacar la e-residency y también crear una empresa de base tecnológica en territorio de la Unión Europea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que tendríamos que estar empezando a identificar lo que pasa en el mundo, que pudiéramos replicar y tomar las cosas positivas y a partir de ahí empezar a crear lo que sucede en China, lo que sucede en Estonia, lo que sucede en Dinamarca, lo que sucede en Islandia, etcétera, 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 en Israel, en Emiratos Árabes Unidos, etcétera, y tratar de replicarlo, ¿no? Entonces, en nuestros países de América Latina o inclusive de Iberoamérica, tendríamos que empezar a aprovechar más todo esto y no ver con tanto temor lo que está pasando en China, pero sí entender qué pasa en el mundo para a partir de ahí realmente crear nuestras estrategias para crear empresas y para poder crear las estrategias para fortalecer a las empresas pymes y para hacerlas crecer y por supuesto buscar un desarrollo económico para nuestros países. Sin duda, creo yo que por ahí es donde debería de estar apostándole ahorita cualquier emprendedor, cualquier empresario pyme.